¿Qué tal, amables amigos? Estamos continuando con el estudio del Seminario del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Estamos estudiando el periodo de las 7 iglesias históricas que el Señor Jesús iba mostrando, los 7 periodos que se iban a dar en la historia. Hoy nos toca analizar el periodo de la iglesia de Tiatira. Es el periodo más largo que iba a cubrir todo el periodo del oscurantismo de la Edad Media, desde el año 538 que terminó el periodo de Pérgamo y comienza el periodo de Tiatira y va a llegar casi hasta el 1700 de nuestra era. Vamos a leerlo primero, son el periodo que contiene la mayor cantidad de versículos. Vamos a leerlo. Dice allí el capítulo 2 desde el verso 18: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tu obra y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira y a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué interesante, hermano, cómo se presenta el Señor Jesús a esta iglesia, que fue el periodo de mayor persecución para los hijos de Dios que querían mantener su fidelidad en la palabra de Dios. A medida que avancemos, vamos a ver el registro histórico también de todo esto, las persecuciones que existen durante todo este periodo histórico y las muertes que se hicieron pensando a través de la espada del verdugo, el cadalso, la hoguera, la Inquisición, persiguiendo a los hijos de Dios fieles. Más gente murieron que todas las guerras juntas. Terrible. Vamos a ver artículos de la historia que revelan todo eso, y toda persona que está instruida en ella sabe muy bien cómo fue. Pero cómo se presenta Jesús justamente a los hijos de Dios que iban a mantener fidelidad en medio de tremendas persecuciones. Dice el versículo 18: y escribe al ángel de la iglesia en la Tiatira. El ángel está representando a los ministros, a los siervos, a los fieles que mantienen la pureza de la verdad. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Por qué el Señor Jesús se presenta de esta manera? El que tiene sus ojos como llama de fuego. Mis amados queridos, ya hemos visto, Jesús escudriña a sus hijos fieles, los mantiene, los conoce, sabe cómo los va a proteger. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Salmo, allí nos encontramos nosotros con el capítulo 34, los versículos 15 en adelante. Miren qué hermoso. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atento su oído al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Sí, mis amigos, Jesús conoce, sabía cómo iban a sufrir estos hijos, pero Dios iba a estar con ellos para fortalecerlos, animarlos en esas horas de pruebas duras por el testimonio y la fe que ellos iban a dejar como un testimonio elocuente. Además se presenta a Jesús como el que sus pies, dice,
semejante al bronce bruñido. ¿Qué significaba esto? Hemos explicado ya en los temas anteriores que está representando que Jesús, hermano, experimentó en esta tierra todo el rechazo de la humanidad que no quería tenerlo a Él, y lo hirió, lo lastimó, lo destruyó. O sea, por eso se presenta a Él como los pies, que pasó por la senda del dolor, del sufrimiento y del martirio. Por eso es que cuando nosotros vamos también al libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, Él ya 700 años antes que Jesús padezca todo eso por nosotros, escribió lo que registra el capítulo 53 desde el verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sí, amigo, realmente, ¿verdad? El Señor Jesucristo sufrió terriblemente, y es por eso que Él comprendía a los hijos de Dios que iban a sufrir durante este periodo histórico. Por eso es que, yendo nuevamente al mensaje a Tiatira, le dice allí el Señor Jesucristo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quieran arrepentirse de su fornicación. He aquí yo le arrojo en cama y en gran tribulación a que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella. Mis amigos queridos, ¿qué está diciendo el Señor Jesús? ¿Por qué pone como ejemplo a Jezabel? Jezabel fue la esposa del rey Acab en los días de Israel. Fue una mujer, hija de un rey sidonio, que llenó a Israel de corrupción. Al rey de Israel lo guió a apostatar de la verdad pura que tenía y lo llevó a adorar al dios Sol, a Baal, a Sarté, la diosa Luna, y a corromper y a matar a los profetas de Dios. Esto fue en los días del profeta Elías. O sea, cuando nosotros vamos al capítulo 18, 19, 20, 21, ahí del libro de Primera de Reyes, ahí nosotros vemos todas estas cosas terribles que hacía esta mujer, pero solamente recordando el capítulo 18, el versículo 4, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdía tomó a 100 profetas y lo escondió de 50 en 50 en cueva y lo sustentó con pan y agua. O sea, Abdía era un secretario de acá que se mantenía firme a pesar de que acá era un corrupto y permitía que Jezabel mania matara a los profetas de Dios, y él más bien los protegía y los cuidaba. Mis amigos queridos, ¿qué ha ocurrido en todo este periodo histórico? Justamente, ¿verdad?, todas estas corrupciones se hacían. Miren, yo voy a leerle algunos datos que tenemos nosotros justamente acerca de tantas persecuciones que hubo y tantas muertes que se hicieron. Y ahí están los registros, ahí están en pantalla para que ustedes también puedan verlo. Dice, por ejemplo, acá, en el año 1208, el Papa Inocencio III proclamó una cruzada contra los valdenses y los albigenses, y en ella perecieron 1 millón de hombres. Desde que se fundó la Orden de los Jesuitas en 1540 hasta 1580, se dio muerte a 900.000 personas, como 150.000 hizo perecer la Inquisición en 30 años. En los Países Bajos, 50.000 personas fueron ahorcadas, decapitadas, quemadas y enterradas vivas por el delito de herejía. En el plazo de 38 años, el edicto de Carlos V contra los protestantes a la paz de Cateu, Cambridge, en 1559. En el espacio de 5 años y medio, durante la administración de Duque de Alba, 18.000 fueron entregados al verdugo. Sí, mis amigos queridos, es terrible
todo lo que realmente ha ocurrido en una historia. En una carta del Papa Martín, año 1400, Martín V, 1415-17 a 1431, se encuentran las siguientes instrucciones dirigidas al rey de Polonia. Sabed que el interés de la Santa Seda y lo de vuestra corona dice, imponen el deber de exterminar a los husitas. Recordad que esos impíos se atreven a proclamar principios de igualdad, sostienen que todos los cristianos son hermanos y que Dios no ha dado a hombre el privilegio y el derecho de gobernar las naciones, sostienen que Cristo vino a la tierra para abolir la esclavitud, llaman a la gente a ser libre, es decir, a aniquilar a los reyes y sacerdotes. Por tanto, mientras aún hay tiempo, dirigid vuestra fuerza contra Bohemia, matad, haced desierto por doquiera, porque nada podría ser más agradable a Dios, ni más útil a la causa de los reyes que el exterminio de los husitas. Sí, mis amigos, la historia va mostrando cómo finalmente el Señor Jesucristo encomia en esta iglesia a los siervos fieles que se mantendrían puros. Ahí tenemos nosotros, ¿verdad?, cómo fueron martirizados, por ejemplo, Juan Hus, cuando llega la época de los reformadores, Wycliffe, Jerónimo de Praga, Juan Hus, Martín Lutero. A Juan Hus lo quemaron en una hoguera, y cuando lo quemaban, Juan Hus cantaba y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y así fue hasta que se acabó su voz. ¿Por qué Juan cantaba si la hoguera lo estaba quemando? Porque Jesús estaba con él y no le permitía que sufra, pero Jesús le quitó la vida, no importa. Juan Hus va a resucitar cuando Jesús venga glorificado, pero el testimonio que dio Juan Hus hizo que millones se convirtieran a la verdad pura. Pero tristemente, mis amigos, así fue como la historia revela este terrible periodo que hubo de persecución. Y dicho también algo muy importante, vamos a ir viendo acá cómo, digamos, ahí tenemos un dato importante de cómo la fe se fue corrompiendo en los distintos periodos. Miren, por ejemplo, ahí tienen todo un artículo que va mostrando las distintas maneras que se fue corrompiendo la fe. Por ejemplo, en el año 300 de Cristo, la oración por los muertos y la señal de la cruz. Ya hemos visto en los temas anteriores que los muertos nada saben. Año 375, veneración de los ángeles y santos muertos y el uso de imágenes. Celebración diaria de la misa pagana. Comienza la persecución de los observadores del sábado. Exaltación de María llamando a la Madre de Dios. Esto es terrible también, porque Madre de Dios imposible, porque Dios no tiene madre. Saben que eso es un silogismo que usa la Iglesia Católica. Pregunta: ¿Jesús fue hijo de María? Y todos responden sí. ¿Jesús era Dios? Y todos responden sí. Entonces, María, Madre de Dios. Eso es una combinación que ellos hacen, pero no es así. Jesús como Dios eterno, igual que su Padre, pero como hombre nació en el vientre de la bienaventurada Virgen. Cuando se estudia ese tema, se puede ver que la misma Virgen reconocía que ella era pecadora. Mi alma se regocija en Dios, mi Salvador, dijo, que miró la bajeza de su sierva. Bueno, en el año 593 la doctrina del purgatorio. Vamos a ver algunos. En el año 607, por ejemplo, se usa por primera vez el título de Papa u Obispo Universal. 709, besar los pies de los papas. Los papas ahora andan besando los suelos y besando los pies de la gente para querer demostrarle que son más humildes que los demás. No, señor, es terrible lo que ha ocurrido. El agua bendita en el año 850. Canonización de los santos muertos en el año 995. En el año 1090 el rosario y el rezo mecánico. 1184 el tribunal de la Inquisición. 1190 venta de las indulgencias papales, y los que la compraban podían hacer todo lo que querían porque tenían el perdón del Santo Padre. 1215 confesión auricular de los pecadores. Miren, en 1220 adoración a la hostia. Terrible. En el 1854 se proclama la Inmaculada Concepción. 1870 la infalibilidad papal. 1930 escuelas no católicas y públicas condenadas. 1950 recién se proclama la Asunción de María. Sí, amigo, todas estas prácticas terribles se fueron haciendo por el sistema a través de todo, ¿verdad?, este periodo histórico. Y es por eso que, mis amigos, llega el momento
final, y dice ahí la palabra de Dios, verso 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. ¿Por qué le dice Jesús esto, mis amados? Porque la fe había sido corrompida, las Biblias habían sido prácticamente anuladas, los rollos sagrados atados, ¿verdad? Ahí abajo de los conventos nadie podía leerlo, solamente los eruditos, decían sacerdotes, podían leerlo. Mentira, la palabra de Dios puede ser leída por un niño. Jesús dice, bienaventurado, en Mateo capítulo 11, el Señor te alabo, Dios Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Estoy recordando palabras que están allí registradas en la palabra de Dios. No es que el Señor no hace bien a los eruditos, no. Se está refiriendo a aquellos que son sabios en su propia opinión, pero aquellos que son niños en la manera de querer aprender con la fe cándida de ellos, la palabra de Dios no es revelada. Además, en toda la Biblia Dios mostraba que debían ser instruidos los niños y que estas verdades debían escribirlas y enseñarle a los niños al acostarse y al levantarse. La palabra de Dios está llena de instrucción hacia los niños, así que todos pueden entender la palabra de Dios. Y sigue diciendo acá, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Jesús, hermano, finalmente nos da la autoridad máxima, pero en la redención eterna. Y dice, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. O sea, la destrucción final que habla sobre los impíos que se rebelan contra la autoridad del cielo y quieren imponer los falsos dogmas que Satanás, que puso su trono en la iglesia durante todo estos dos periodos, realmente, ¿verdad?, el Señor Jesús le dará a sus hijos el poder y la autoridad de su palabra. Y termina diciendo, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¡Qué hermoso! ¿Qué es esto? Le daré la estrella de la mañana. Si nosotros vamos a Apocalipsis 22, recuerdan que el Señor Jesucristo se presenta allí y dice en el versículo 16, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Qué dice Jesús? Amigo, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la amistad mía por la eternidad. Yo soy la estrella resplandeciente. Tú estarás conmigo eternamente y para siempre. Te estarás conmigo en el trono junto con mi Padre y reinaremos por la eternidad. Sí, amigo, no dejemos que el demonio nos engañe, ¿verdad? Dios estará con nosotros en los momentos más difíciles y en los momentos de mayor prueba. Yo quiero terminar estos dos periodos leyendo justamente, ¿verdad?, dos poemas que he hecho también para la iglesia de Pérgamo. Dice así, Pérgamo, donde la pureza de la fe apostólica primitiva se corrompió. El paganismo promovido por Satanás, el príncipe del mal, en la iglesia su trono estableció. Pero aún así, Jesús el Salvador, a los fieles que creen en Él y mantuvieron sin temor, les prometió que al que venciere le daría el maná escondido y un nombre nuevo en el trono del reino de Dios. Y a la iglesia de Tiatira también me brotó también un poema. Dice, a los fieles de Tiatira de este periodo histórico, el que más años duró, Jesús les dijo, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y aún tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Porque en este periodo, dice, avanzado de la historia, surgieron los grandes reformadores, Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo de Praga, Martín Lutero, pero ni el fuego de la hoguera, ni la espada del verdugo, ni la cruel Inquisición pudieron acallar la verdad en su voz. Y Jesús, el que también sufrió el martirio por ti y por mí, nos dice, les daré la estrella de la mañana, es decir, la eterna comunión conmigo
como lo dijo en Apocalipsis 22:16. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amigo mío, que Dios te bendiga, porque todas estas pruebas también a la hora final las vamos a vivir. Satanás está preparando una plataforma tremenda, porque los hijos de Dios fieles tenemos que descollar con la verdad a medida que nos acercamos al retorno de Jesús en gloria. Satanás pondrá en acción un movimiento mundial a través de lo que se llama el nuevo orden mundial, pero la preparación que están haciendo es tremenda. Cuando vayamos avanzando en el Apocalipsis, sobre todo cuando lleguemos al capítulo 13, vamos a ver la planificación de todo este tremendo plan. Que Dios te bendiga, es mi deseo y mi oración. Haré una oración para terminar estos 2 periodos. Querido Padre, tú sabes que te amamos. Tu palabra sigue siendo, Señor, la luz que resplandece en nuestra mente y corazones. Manténnos firmes en la fe y que podamos ayudar a muchas almas que ignoran estas verdades. Guárdalos a todos en tu amor. Te lo rogamos en el nombre y por los méritos de Jesús, bendiciendo a todos los que se conectan para escuchar estos temas y para compartirlos también. Bendiciones para todos, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.